¿verdad? No está aquí, pues saque, hermanos, ha resucitado. Jesús está. ¿Cómo está nuestro Señor, hermano? Está vivo. Amén. Ahí era para que usted eche gracias, Señor, porque mi Dios está vivo. Gracias, Señor, así es. No está muerto, Él está vivo. Avanzamos rápidamente, hermanos. Y vamos a ver cómo esto es una realidad, hermano. No es una historia, no es parte de la historia, no, es una realidad, es una verdad. Y diga conmigo, y tenemos las pruebas en la mano de que Jesús resucitó. Amén, porque a través de la historia, ¿qué es lo que han querido hacer desde el Imperio Romano, desde los sacerdotes judíos? ¿Qué han querido hacer, hermano? Desde un principio, ¿qué quisieron hacer? Desaparecer de la historia todo esto. ¿Para qué? Para que no la gente no creyera que Jesús resucitó. Es más, le pagaron a 3 grupos de 4 soldados para que estuvieran ahí parados en la tumba. Estén ahí listos, ¿verdad? Por si alguien quiere, sus discípulos quieren ir a sacarlo, porque dijeron que iba a resucitar. Y estuvieron ahí 4 grupos de 4 soldados. ¿Amén? Amén. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Vigilando. Sin embargo, ¿verdad? Aún vigilando, el Señor, ¿qué, hermano? Resucitó. Amén. Y cuando ellos fueron a dar el informe de que ya había resucitado, ¿qué les dijeron los sacerdotes? Les ofrecieron dinero. ¿Y para qué les ofrecieron dinero? Para que dijeran que sus discípulos vinieron y se lo robaron. Porque lo que el enemigo ha querido ocultar, ¿verdad?, es el hecho de que Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? Amén. ¿Cuántos tienen la certeza de que Jesús resucitó, hermano? Amén. ¿Es una verdad? No los escucho, ¿es una verdad? Amén. ¿Es un hecho real? ¿Verdad? Y si es real, entonces yo me aferro a mi Señor Jesucristo, porque yo sé que un día voy a estar con Él. Amén. Amén. Y eso es lo que vamos a ver ahorita a través de las Escrituras, como es una realidad que Jesús resucitó. Hechos capítulo 1, versículo 3, donde empieza ya la iglesia primitiva, dice así: a quienes también después de haber padecido. ¿Quién fue el que padeció, hermanos, en la cruz? Jesús. Después de haber padecido, ¿cómo se presentó, hermanos? Vivo, con muchas pruebas indubitables. A ver, ya conmigo, con muchas pruebas. Con muchas pruebas. Indubitables. Indubitables. ¿Qué quiere decir indubitable? Que no hay lugar aquí, hermano, a duda. Dile al que está a tu lado, de que Jesús resucitó, resucitó. Existen todas las pruebas, habidas y por haber, de tal manera que no hay duda. Por eso dice con muchas pruebas, que hermanos, indubitables. Y no solamente con pruebas, sino que también se desapareció durante ¿cuántos días, hermano? 40 días. Y usted pensará, ¿por qué tanto tiempo? Pues para que nadie le quedara duda. Amén. Y todo eso está documentado, hermano. Nosotros tenemos ya este libro, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, y que decíamos que esta palabra, que es palabra de Dios, es la evidencia. A ver, ya conmigo, es la evidencia. Es la evidencia De que todas las cosas que pasaron. de que todas las cosas que pasaron son verdaderas. Aquí tenemos la evidencia. En otras palabras, es la prueba de que todo lo que está escrito es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante ¿cuántos días, hermano? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. ¡Wow! Muchas veces lo hemos comentado. ¿Usted conoce de algún caso de un muerto que se haya levantado y que se haya aparecido y durante 40 días haya estado manifestándose? ¿Sí? ¿Ha oído a través de la historia? No. Porque solamente el Hijo de Dios, ¿verdad?, fue el primero en resucitar, para que todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces, con muchas pruebas indubitables, o sea, hay documentos, hay testigos de que Jesús resucitó, y no solo eso, sino que estuvo con ellos ¿cuántos días, hermano? 40 días. ¿Y por qué hizo todo eso? Para que no quedara la menor duda. A ver, diga conmigo, para que no quedara la menor duda. Para que no quedara la menor duda. Ahora la pregunta es, hermano, ¿usted tiene duda de que No. Jesús resucitó? No. ¡No los escucho! No. Porque si usted no tiene duda, entonces usted anda derechito por el Señor. Porque Él resucitó y Él está vivo. Amén. Amén. Pues yo decido caminar derechito porque el Señor vive. Amén. Y lo más tremendo, ¿sabe dónde vive el Señor? En su corazón. Amén. Número 1, está vivo. Y número 2, vive en su corazón. Y si usted cree que Él vive, pues entonces camine en obediencia a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La que sigue, por favor, dice Hechos capítulo 2, versículo 32. Dice, a este Jesús, Dios, ¿qué hizo con este Jesús, hermano?
No los escucho. ¿Qué hizo Dios? Lo resucitó. Lo resucitó. Del cual todos nosotros somos, ¿qué, hermano? Testigos. ¿Somos qué? Testigos. Dios resucitó a Jesucristo y de eso damos testimonio nosotros, porque lo vimos, porque estuvo con nosotros 40 días y 40 noches y comimos con Él. Amén. ¿Sí se acuerdan cuando se les apareció y comieron con Él? ¿Qué comió el Señor Jesús, hermano? ¿Qué comieron con Él? Pescado y miel. ¿No asaron un pescado? Cuando llegaron los discípulos ya estaba él asando un pescadito, hermano. Entonces, ¿los muertos comen, hermano? ¿Los muertos se paran y asan un pescadito y después se lo comen? Por eso dice aquí Hechos 2:32, a este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, nosotros no estuvimos ahí, pero tenemos las pruebas. A ver, ya conmigo, yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí. Pero tengo las pruebas. Pero tengo las pruebas. Es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y por tanto, yo creo que Jesús resucitó. Que Jesús resucitó. ¿Y por qué Él vive? Y porque Él vive. Yo también viviré. Yo también viviré. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Porque Él vive, yo también voy a vivir. Aleluya. Antes sigue, por favor, amados hermanos. Hechos 10:41 dice que no a todo el pueblo, no se le apareció a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y qué, y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Entonces, de nuevo, ¿por qué comió y bebió con ellos, hermano? Porque un muerto simple y sencillamente no puede hacer eso. En primera no se puede ni parar. Pero Él resucitó. Amén. Volvió a tener vida y comió y bebió con ellos. Amén. Para que no les quedara la menor duda. Así es que si ellos no tenían duda, hermano, pues nosotros tampoco, porque tenemos la palabra profética más segura. Diga que está a tu lado, a la cual haces bien, a la cual haces en estar atento, como una antorcha que alumbra, en medio de la oscuridad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dile, en mi corazón he guardado su palabra, para no pecar contra Dios. Y por eso yo creo que Jesús resucitó. Amén. Y no solo eso, hermano, no es el hecho solamente de que resucitó, sino que al resucitar venció a la muerte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Wow. ¿Hay poder en Jesús? Amén. Por eso ahí dice ese canto, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Por eso cantamos, hay poder en su sangre. La que sigue, 1 Corintios 15, 3 al 4, porque dice aquí, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿según qué, hermano? Las Escrituras. O sea que Jesús murió según lo que estaba escrito de Él. No se salió de lo que ya estaba escrito, sino que cumplió la palabra de Dios. Amén. Que murió conforme a las Escrituras. ¿Sí? Murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿según qué, hermanos? Las Escrituras. ¿Qué decían las Escrituras acerca de nuestro Señor Jesús, hermano? Que iba a nacer, que iba a vivir, que iba a morir, pero que iba a ¿qué? A resucitar. Amén. Y yo le pregunto, ¿resucitó el Señor? Amén. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí, amén. Sí. Entonces tenemos la evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Y si tú crees en la palabra de Dios, entonces cosas suceden en tu vida. Amén. Amén. Entonces me llama aquí la atención que dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, de lo que ya estaba escrito de Él. Y fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Amén.
Amén. Y no solo eso, sino que también las Escrituras dicen que va a volver por nosotros. Amén. 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 ¿Se va a cumplir eso? ¿Se va a cumplir eso, hermano? Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque si ya se cumplió que iba a nacer, que iba a morir y que iba a resucitar, pues créeme, hermano, créeme que Cristo va a volver por segunda vez. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si lo cree o no lo cree. Amén. Y si no lo cree, le voy a leer esta escritura, ¿verdad? Porque veo algunos como que no lo creen. Dice, no, yo todavía hasta no ver, no creer. Hasta cuando ya lo vea venir en las nubes, entonces voy a creer. Cuando ya vea que venga sobre las nubes, voy a ir corriendo y me voy a congregar en casa de Dios. Demasiado tarde. Y lástima que no vino la güera, porque si no tendría en tache guarache. Amén. Amén. Dice aquí en Primera de Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, hermano, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿verdad?, hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Dicen amén. Amén. ¿No le da gozo eso? Amén. ¿No le da alegría de que vamos a estar con Él por la eternidad, hermano? Amén. De que va a venir y de que viene sobre las nubes, hermano. Está escrito y se va a cumplir de acuerdo a las Escrituras. Entonces, si Cristo viene, ¿cómo debemos de estar nosotros, hermano? Preparados, listos para que cuando Él venga, nosotros le recibamos en el aire. Amén. Y así estemos siempre con el Señor. Wow. Dile que está a tu lado, hasta esa cara se te va a quitar. Sí, ¿verdad? Porque no creo que el Señor ya te lleve y tú vayas con tu cara. No, ya va a ser el arrebato y tú vayas con tu cara. Hasta esa cara te va a quitar el Señor, hermano. ¿Sí te imaginas? Para empezar, ya cuando lo ves que viene, ¡wow! ¿Cómo va a ser la cara? De admiración, de alegría, ¡wow! Y cuando vas a ir subiendo, ¡oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué gozo! ¡Qué paz! ¡Qué alegría, hermano! Así es que tú, si tú quieres ya estar preparado, pues ya cambia la cara, hermano. ¿Jesús resucitó? ¿Sí o no? ¿Cómo debe estar tu cara? Alegre, amado, alegre. Porque nuestro Dios resucitó. Por eso les pongo ejemplos a veces hasta muy infantiles para que usted entienda, hermano. Es como si un familiar de usted muy querido, muy apreciado, se murió, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Verdad? Y si de repente Dios lo levanta y vienes, ¿qué hace usted, hermano? ¡Wow! Se pone a llorar o se pone alegre, ¿verdad? No, ya estabas muerto, ya para qué. Jesús resucitó, hermano. ¿Cómo debe estar usted? ¿Cómo debe estar? Feliz. Amén. Gozoso, ¿no? Amén. ¿O no, Andrea? A ver, déjale una sonrisa. Eso. Porque Jesús resucitó, hermano. O sea, no le estoy contando algo insignificante. Es el acontecimiento más grandioso de toda la historia, de todo el universo. Que Dios se hizo hombre, que nació, que murió, pero que también resucitó y que viene por segunda vez para llevarse a su iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le pueden dar un aplauso a ese Dios maravilloso? A ese Dios hermoso. Lo ama, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano. ¡Wow! ¿Cuántos le da alegría eso? Amén. Y cuando yo le digo, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿saben quién vino a mi mente? Mi mamá y mi abuelita. Man. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Wow! Amén. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire.
¿A cuántos de ustedes les gustaría volver a ver a su ser querido, hermano? ¿Sí le gustaría o no? Sí, amén. Wow. Porque sabes que cuando están vivos no los valoramos. Cuando los tenemos ni los valoramos. Y ya cuando se mueren es cuando decimos, ay, mi mamá, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Pues gracias al poder de resurrección de Jesucristo, vamos a tener la oportunidad de volver a vernos. Amén. Wow. Yo ahora les mando las fotos, ¿no? De mi mamá, de mi abuelita, se las mando a mis parientes, man. Y se pone ese, y mi abuelita. Pero nos vamos a volver a ver, hermanos. Cuando Cristo venga. Amén. Amén. Así es que si usted, ¿verdad?, tiene ahí un ser querido, ya no se triste. Alégrese, amén. Amén. La que sigue, por favor. Primera de Corintios 15, del 6 al 8. Fíjese cuántas escrituras que hablan, y hay muchísimas que hablan de la resurrección de Jesús. Y eso nos da la certeza, nos da la confianza, la fe de creer que Jesucristo resucitó y que Jesús va a venir por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? De tal manera que aunque usted venga aquí con poca fe y venga dudando y no siente usted nada, esta palabra produce en usted fe de saber que Jesucristo va a venir pronto. Amén. ¿Cuántos quieren que ya Cristo venga? Amén. ¿Cuántos quieren que ya Jesús venga? Amén. ¿Verdad? Muchos piensan, ya quiero dejar de sufrir, ya me voy. Pero si Cristo no viene, ¿por qué no ha venido, hermano? A ver, diga conmigo, porque hay mucho que hacer. Hay muchas almas que ganar. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy retardando el proceso. Porque mi deber es que estar ganando ¿qué? Almas para Cristo. Porque Cristo no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, amén. El Señor Jesús no retarda su segunda venida, ¿verdad? Muchos dicen, no, ya se tardó, no la retarda, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo se van a arrepentir si no hay quien les predique? ¿De quién es la responsabilidad de predicar, hermanos? No los escucho. De nosotros. De todos nosotros, hermano. Pues si Dios lo salvó a usted, usted tiene que tener esa carga por los demás. Para que usted se convirtiera a Cristo, hubo mucha gente que estuvo orando por usted. Orando por usted, orando por usted, orando por usted. Hasta que Dios tocó su corazón. Y si ahora usted está en Jesús y sabe que cuando Él venga se va a ir con Él, ahora usted tiene que tener carga por otros. Principalmente por los de su familia. Porque ¿cuántos familiares de nosotros, hermanos, están perdidos? ¿Quién les va a compartir? Por eso, gracias a Dios por las redes sociales, ¿verdad? Ahí todos mis primos abrieron un chat, hermano. Y dije, de aquí soy, hermano. Y ahorita que son fechas, ¿verdad? ¿Qué cree que les mando? Cristo vive, Jesús resucitó. Y lo más sorprendente que algunos, uno que otro, amén, gloria a Dios. Hasta un audio les mandé, pobre. ¿Verdad? Porque muchos se escudan atrás de los mensajitos, ¿no? Ya con eso crees que ya cumpliste, ya les mandé una imagen de la Virgen, del joven, ¿no? Atrévete a mandarles un audio, aunque te van a criticar, pero la fe viene por qué, hermano, por el oír de la palabra de Dios. Amén. No recuerdo quién, pero alguien dijo, qué bonito mensaje. Porque es necesario que anunciemos que Jesús resucitó. Amén. Y que en Él hay salvación y hay vida eterna. Amén. Y que todo lo que hacemos en el Señor, hermano, no es en vano. A su tiempo va a dar fruto. Quizás tú no lo veas, pero la palabra no vuelve vacía, sino cumple el propósito para el cual así lo quiere. Te sorprenderías de ver cuánta gente que tú le has compartido ha llegado a los pies de Cristo. Quizás tú no la has visto,
pero ahora está sirviendo al Señor. Amén. ¿Y todo por qué? Porque Jesús resucitó. Primera de Corintios 15, del 6 al 8 dice: luego se apareció a más de ¿cuántos, hermano? ¿A cuántos se les apareció? A 500 a la vez. O sea, el mismo se les apareció a 500 a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Versículo 7, después se apareció ¿a quién, hermano? A Jacobo, y luego ¿a quién? A todos los apóstoles. Y versículo 8 dice el apóstol Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, dice en la otra versión, se me apareció a mí. Wow. Por si hubiera dudas, dice, también se me apareció a mí. ¿Cuántos de ustedes dudan que Jesús resucitó? Porque si usted duda que Jesús resucitó, hermano, se le va a aparecer para que no le quepa la menor duda. Wow. Imagínense que se le aparece así. A las rodillas le van a chocar una con la otra. Perdóname, Señor, ahora sí te sirvo. ¿Es necesario que suceda eso o cree la palabra de Dios? ¿La que sigue, por favor? Esa no la brincamos porque es del bautizo. Aunque representa eso, ¿no que representa el bautizo, hermano? La muerte y la resurrección. Morimos con Cristo y resucitamos Con Cristo. con Él. Romanos 8:34. A ver, diga conmigo, es una pregunta. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? No los escucho. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. El que también, hermano, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Por lo cual, dile que está a tu lado, hay esperanza. No te desanimes. Cristo está intercediendo por ti. Así como eres, dile, así como eres de rebelde, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le estás diciendo eso a la hermana? Así como eres, dile, el Señor está intercediendo. Wow. ¿No? ¿Cuántos de aquí se sentirían confiados, se sentirían tranquilos si el pastor les dice: estoy orando por ti? Amén. Estoy orando por ti, que Dios te bendiga, que te proteja. ¿Cuántos se sentirían? Dice que el Señor Jesucristo está intercediendo por ti. Amén. ¿Eso te da más confianza o menos confianza? Más confianza. Más confianza. Y yo puedo interceder, pero yo no sé lo que te está pasando. Pero el Señor sí sabe lo que estás pasando. Amén. Y está intercediendo por ti. Y no solamente el Señor, sino también el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Señor está intercediendo por ti, hermano? Porque resucitó. Y al resucitar venció. Y por haber vencido y por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un lugar, un nombre que es sobre todo. De tal manera que está intercediendo por ti desde un lugar privilegiado. Está el Padre en el trono y el Señor Jesús está sentado a su derecha. Está el Padre, el que está así. Y le está diciendo: Padre, ten misericordia de los de casa de Dios. No entienden, no obedecen, pero ten misericordia. Sé paciente con ellos. Todavía no entienden lo que es el Evangelio. Todavía no entienden por qué moriste en la cruz, por qué diste tu vida. Ten paciencia con ellos, ten misericordia. Todavía no me envíes de regreso a la tierra, Padre, hasta que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces sí, envíame. Porque ¿quién es el único que sabe cuándo va a venir el Señor Jesús, hermano? El Padre. Solamente el Padre. Y mientras el Padre no da la orden, el Señor Jesús sigue intercediendo por ti.
Amén. ¿Quién es el que nos va a condenar, hermano? ¿Quién nos va a condenar? Si Cristo es el que murió, si Cristo es el que resucitó y que además está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. ¿Tú crees que Cristo nos juzga, hermano? Al contrario, Él está intercediendo por nosotros. Pero hay otro que nos acusa. Pero gracias a Dios que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a la diestra del Padre y está intercediendo por ti. Y está intercediendo por ti. Amén. 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 Por eso dice en Primera de Juan que si alguno de nosotros hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién está llevando tu caso, hermano? Nuestro abogado, que se llama Jesús. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que el Señor Jesús va a perder tu caso? Él tiene todas las pruebas para decirle al Padre: yo derramé mi sangre por caso de Dios y por Dios. Y el asunto está ganado. Y aunque se equivoquen, yo tengo confianza en ellos. Y yo sé que al final van a rendir todo su ser ante mí. En el nombre de Jesús. Porque escrito está que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo. ¿Por qué no empezamos a hacerlo desde ahorita, hermanos? ¿Por qué no desde ahora empezamos a doblar nuestras rodillas delante de Dios y reconocer que Jesús es el Señor? Amén. Y que Dios lo levantó de los muertos. Amén. La que sigue, hermanos. Gloria a Dios. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió, hermanos, y resucitó. ¿Y volvió a qué? A vivir. Para ser Señor así de los que mueren como de los que viven. Para esto murió y para esto resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor tanto de los que muertos como de los que estamos vivos. En otras palabras, el Señor Jesús es Señor de todos, de muertos y de. Y para que no haya excusa de que los que murieron antes de Cristo, ¿verdad?, no le conocieron, Él bajó a predicarles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros que estamos vivos, pues tenemos toda la oportunidad de poder arrepentirnos delante de Él y rendir nuestras vidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, amén. ¿Hasta cuándo vamos a seguir resistiendo al Señor? Somos más fuertes que Él. ¿No podrás resistir? ¿Por qué no nos rendimos a Él? ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos permita entender Sí, amén. que nuestro Rey resucitó y que gobierna a la diestra del Padre? Sí, así es. Y que nosotros como sus hijos nos rendimos delante de Él. Si está hablando el Espíritu Santo a tu corazón de que te tienes que rendir, Sí. de que tienes que morir a tu carne y vivir para Cristo, de que tienes que morir a tu yo, porque ese orgullo, ese yo, es el que no nos permite rendirnos delante de su majestad. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí.
Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, hermanos, entonces por demás murió Cristo. Pero sabemos que la ley no nos puede justificar del pecado. Por eso Jesucristo tuvo que morir para llevar el pecado. Amén. Para condenar a la carne. Y para que podamos vivir para Él. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para Él? No me digas a mí. Dile ahí en tu corazón si quiero. Apártame del pecado, Señor. Apártame de la maldad. Y permíteme vivir para ti. Permíteme amarte como tú me amas a mí. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Pídele a Dios que se perfeccione ese amor y que podamos amarle como Él nos amó. La que sigue, por favor. Primera de Corintios 15, del 12 al 17 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, hermanos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, hermanos, vuestra fe es que es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero nosotros creemos que Jesús resucitó, porque tenemos las pruebas indubitables. Amén. Entonces, por eso es que estamos aquí, porque creemos que Jesús resucitó. Amén. Amén. Y que va a venir por segunda vez y nos va a llevar con Él. Amén. La que sigue, por favor. Segunda de Corintios 5:15, me parece. Y él murió por todos. ¿Por qué murió el Señor Jesús, hermano? Por todos. Por todos, para que los que viven, para que los que vivimos, Para los que vivimos, ya no vivamos para nosotros, sino para el que murió. sino para aquel Que murió por nosotros. Y fue resucitado. Y Jesucristo murió por todos nosotros, para que nosotros que vivimos ya no vivamos para nosotros. Pues ahora, ¿para quién tenemos que vivir, hermano? Para Él. Para el que resucitó. Amén. ¿Y quién es el que resucitó? Jesús. Pues yo vivo ¿para quién? Para Jesús. El problema es que quiero seguir viviendo para mí. Tenemos que vivir para el que resucitó. La que sigue, por favor. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él, ¿qué hizo el Señor, hermano? Nos resucitó. Nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar ¿en dónde, hermano? En lugares en los lugares celestiales. celestiales con Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Coma. ¿No? O sea, juntamente con Él, ¿qué pasó? Cuando Él resucitó, ¿qué hizo, hermanos? Nos resucitó. También nos resucitó a nosotros. Y así mismo nos hizo sentar ¿en dónde, hermano? En lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No le dan gozo eso, no? ¿No le Amén. dan gozo? No solamente que te resucitó, sino que te va a hacer sentar juntamente con Él en lugares celestiales. O sea que todos los que estamos en Él y que vamos a resucitar, vamos a tener un lugar Celestial. junto a Jesús. Amén. Y quizás ahorita no lo entiendes, ¿verdad? Porque bueno, estoy sentado junto a la hermana Rebe, la hermana Tere, ¿verdad? Estoy sentado junto a ella. ¡Qué bendición!
¿verdad? Pero ahí dice que vamos a estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Amén. ¿Será de bendición, no? Sí, amén. ¿No? Imagínate, que estés ahí sentado y el Señor Jesús allá, y tú con tu cara. Ay, tal vez no, pero eso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos espera, hermano. Eso es lo que te espera, que vas a estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Cómo vas a explicar, hermano? ¡Wow! Para empezar, tu cuerpo va a ser ¿qué? Tu ser va a ser ¿qué? Transformado. ¡Wow! Estás pensando, voy a estar sentado con Jesús y te estás viendo así como eres, ¿no? Vas a ser transformado. Amén. Ese cuerpo corruptible se va a volver en un cuerpo incorruptible. Ese cuerpo mortal se va a convertir en un cuerpo inmortal. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ahí vas a tener tu mejor cara, tu mejor sonrisa. Amén. Porque ya no vas a ser este hombre, ¿verdad? Que está luchando, que está batallando, sino vas a ser uno transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Wow. Imagínense su pastor ahí sentado en los lugares celestiales. Si así soy guapo, imagínense transformado, ¿no? Habría conmigo, wow. ¿No? Sí. Porque vamos a hacer ¿qué? Transformados. No creo que te vayas a transformar en feo, ¿verdad? Va a ser un cuerpo glorioso. Un cuerpo espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Todos vamos a ser transformados. La que sigue, por favor. 1 Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hermanos, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron En él. ¿Cuántos creen que Jesús murió, hermanos, y resucitó? Sí, amén. Amén. Y si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que si tú crees que Jesús murió y resucitó, pues también debes de creer que Dios te va a traer juntamente con Jesús a todos los que durmieron en él. Amén. Amén. Y eso es un acontecimiento, ¿verdad? Que no solamente no lo podemos imaginar, hermano, pero imagínense ese acontecimiento glorioso en el cual el Señor nos va a resucitar. Wow. Ni en las películas, ¿verdad? ¿Cuántos han visto las películas esas del arrebatamiento, hermano? ¿No? Que está ahí la gente haciendo sus actividades y de repente ya no nos queda la pura ropa, ¿no? Eso es solamente una figura de lo que va a suceder. Que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hermano. Los muertos en Cristo y luego nosotros, y recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque estaremos con nuestro Creador, con nuestro Dios. Amén. Amén. No vamos a necesitar luz de día, ni luz ni de noche, ni el sol, ni la luna, porque la gloria de Dios nos va a alumbrar. Amén. Wow. La que sigue, por favor, y con esta, no, todavía me faltan dos. Amén. 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 ¿Cuántos están contentos de que Jesús resucitó? Amén. De que la muerte no detuvo a nuestro Señor. Primera de Pedro 1:3 dice, a ver, léala conmigo. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué, hermanos? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces fíjese, se lo vuelvo a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, a ver ya conmigo, su grande misericordia, nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Wow, ¿por qué nos hizo renacer, hermano? Por su grande misericordia. ¿Y para qué nos hizo renacer? Renacer es volver a nacer. ¿Para qué nos hizo volver a nacer? Porque el que está en Cristo ha nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura ha renacido, ha vuelto a nacer. ¿Y para qué nos hizo renacer? Por su misericordia, hermanos. Para que podamos tener una ¿qué? Esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza viva, hermanos? Por la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué podemos tener una esperanza de que Cristo va a venir por nosotros y nos vamos a ir con Él al cielo? Porque Jesucristo resucitó de los muertos. Amén.
Amén. Amén. O sea que si tú crees que Jesús resucitó, entonces Dios te ha hecho renacer y ha puesto en ti una esperanza viva. Amén. ¿Cómo está esa esperanza que Dios ha puesto en tu corazón, hermano? Viva. Está viva. Pues tiene mucho que decir eso de que no solamente es una esperanza, sino que esa esperanza está viva. Y si está viva, quiere decir que tu esperanza está anhelando y está esperando que Cristo venga para llevarte con Él. Amén. Amén. ¿Y por qué lo hace el Padre? Dice el bendito, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo está esa esperanza en tu corazón, hermano? ¿Verdad? Pues no, está muerta, pastor. Yo no sé qué va a ser de mí, yo no sé para dónde voy, yo ya no sé qué va a pasar de mí, yo ya soy como una piedra en el camino, ¿verdad? ¿O mantienes una esperanza viva? Sí, amén. Como decía Job, fíjate, Job tenía una esperanza viva. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y lo voy a ver. Fíjate, muchísimos años atrás, su esperanza estaba viva. Yo sé que mi Redentor vive y que lo voy a ver. ¿Cuántos dicen en esta tarde, yo sé que mi Redentor vive? Yo sé que mi Redentor vive y que lo voy a ver. Y que ya viene por mí. Y que ya viene por mí. Ya no tarda. Estoy esperando, Señor. Estoy esperando. Amén. Amén. ¿Sí lo está esperando, no? Amén. Wow. Sí se nota, ¿verdad? Cuando le alaba. Wow, Señor. Ya ve, ¿no? Si la esperanza está viva, no está muerta, hermano. Sí, amén. Amén. La que sigue, la última, hermanos. ¿Qué otorgará el Señor a los fieles cuando regrese a la tierra, hermano? Primera de Corintios 15, 53-55 dice: porque es necesario que esto corruptible, a ver conmigo, es necesario que esto corruptible, Es necesario que esto corruptible se vista de qué, hermano? de De incorrupción incorrupción. Y esto mortal, hágale así, y esto mortal, mortal se vista de qué? se vista de inmortalidad. Pues esto corruptible, ¿verdad? Que se va a corromper, que se va a deshacer, que los gusanos se lo van a comer. Esto corruptible se va a vestir de qué, hermano? De incorrupción. O sea, no va a poder morir, va a ser eterno. Y esto mortal, este cuerpo mortal, será vestido de qué, hermano? De inmortalidad. Quizás algo que usted no entiende, pero que Dios quiere que lo entienda, porque si usted entiende que Dios lo va a vestir de un cuerpo inmortal, eso solamente quiere decir una cosa, que vamos a vivir eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé si eso no le da gusto, entonces ¿qué le da gusto, hermano? Si eso no le alegra que va a vivir por la eternidad, yo no sé qué le alegra, hermano. Uno dice en Apocalipsis, ¿verdad? Ahí en el versículo 20, del capítulo 22, que estaremos ahí en el huerto, donde está el árbol de la vida. Y el que venciere, dice la Escritura, yo le daré de comer del árbol de la vida. Y esa es nuestra esperanza viva, de que vamos a comer de ese árbol de la vida, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Amén. Así es que si le caigo mal, váyase acostumbrando a mí, porque me va a ver por la eternidad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, pastor? Porque ya me está cayendo bien. Denle un aplauso al Señor. Y lo mismo les digo yo, ¿verdad? Si batallo con ustedes, me tengo que ir acostumbrando, porque lo voy a ver por la eternidad, ¿verdad? Amén. Así es que procuren meterse, hermano, no se quede fuera, porque eso nos da un entendimiento de que el Señor sabe que vamos a estar por una eternidad, por eso te ama. Amén. Porque sabe que vas a estar con Él. Entonces, si nosotros pudiéramos entender eso, que no solamente vamos a estar aquí en esta tierra viéndonos, sino que nos vamos a ver por la eternidad. Y que si el Señor Jesús te acepta y me acepta a mí, pues debemos de aceptarnos entre nosotros.
Dice la Biblia, debemos de confesarle nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados y para que seáis perdonados. Amén. Porque vamos a estar en la eternidad. Porque lo contrario, si yo no perdono, pues no voy a estar en la eternidad, hermano. No, mira a tu lado, si no me perdonas, pues ahí te ves, porque yo no voy a la eternidad. Yo no me quedo, yo me voy con él. Amén. ¿Cree que puede haber allá en el cielo un colado? Que diga, yo no perdoné y acá estoy. Y digo, ¡wow! Si creo o no creo, hermano. Dígale, tache, guarache. No entra, nada inmundo va a entrar, hermano. Pues fíjate cómo el Espíritu Santo nos da ese entendimiento. Si vamos a estar eternamente, pues ¿por qué no ya desde ahorita empiezas a amar a la persona? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo, hermano? El amor. El amor. Y el hecho de que Jesús resucitó nos ha hecho renacer. Porque antes, ¿cómo éramos, hermano? ¿Cómo éramos, hermano? Groseros, malos, guardábamos odio, rencor, resentimientos. Pero Él nos ha hecho renacer. ¿Y para qué nos ha hecho renacer, hermano diácono? Para una esperanza viva de que voy a estar con Él en la eternidad. Y que aunque yo no quiera, que aunque yo no quiera, mis hermanos que se arrepienten, también van a estar ahí. Así que váyase acostumbrando. Amén. Amén. Yo no sé qué va a pasar en el cielo. Dice que ya no se casarán, dice darán en casamiento. Yo no sé. Pero yo pienso, ¿no? Imagínate que estés allá con tu esposa, transformado. Eso corruptible se vista de incorrupción. Y eso mortal se vista de inmortalidad. Si unos cuerpos perfectos celestiales por la eternidad. Wow. Nos vamos a encontrar en el cielo y nos va a inundar una felicidad. Wow, mira. Ahí está el hermano, ahí está la hermana. Casi no lo reconozco porque la gloria que Dios depositó en él no lo alcanzo a reconocer, pero sí es. Amén. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, hermanos: sorbida es la muerte en victoria. Wow. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de corrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que, amados hermanos, yo les invito a que este domingo de resurrección usted sepa que por la misericordia de Dios nos hizo renacer para que podamos tener una esperanza viva. ¿Cómo está su esperanza? Viva. Y su espíritu sabe que ya no falta mucho tiempo cuando nos vamos a reunir con nuestro Dios. Y así estaremos siempre con Él por la eternidad. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial,